Bueno, bienvenidos una vez más a la clase de Liderazgo para la Comunidad 2. Estamos en el proceso de poder aprender a cómo levantar líderes alrededor de nosotros. Hemos hablado del principio de la comunicación que nos va a ayudar bastante para levantar líderes, para poder asesorar a los demás que quieran emprender un liderazgo también y a aquellos que nos quieran seguir a nosotros. También estamos viendo un poco más sobre cómo formar líderes en otras personas, levantarlos, cómo motivarlos, cómo guiarles y enseñarles. Y partiendo de ese principio de levantar otros líderes, vamos a estudiar una parte muy interesante de la formación de los líderes. Y es ayudar a entender a los futuros líderes que nosotros como líderes cristianos, valga la redundancia, tenemos que tener una filosofía sobre la debilidad, ¿no? Vamos a ahondar en este tema que parece un poco curioso. ¿Qué es una filosofía de la debilidad? Podemos remontarnos a lo que dijo Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vamos a entender esta filosofía de la debilidad a partir de la experiencia de Pablo como líder y con todas las circunstancias que él pasó. Vamos a hacer una un preámbulo de lo que fue el liderazgo de Pablo. Hemos estudiado clases anteriores cuántos beneficios tuvo Pablo en su preparación temprana para ser líder más adelante, ¿no? Él tenía la herencia de su padre como con la ciudadanía romana, la de su madre con la sabiduría de los judíos, había sido discipulado a los pies de Gamaliel, que era llamado la belleza de la ley en esos tiempos, un hombre de gran prestigio que fue su maestro Gamaliel. Tuvo una economía relativamente estable, una familia relativamente rica, era miembro del Sanedrín. Eso quiere decir que tenía muchos beneficios sociales y políticos por la postura que él tenía. Y había muchas otras cosas más en las que Pablo podría gloriarse a sí mismo por ser él quien era y no por lo que Dios había hecho en él. Y para esto también hemos hablado que tuvo que pasar por un proceso de preparación post a lo que él ya había sido preparado. Y le llamamos el posgrado del apóstol Pablo, el seminario de un solo hombre, cuando el Espíritu Santo trabajó en él, ¿verdad? Hemos pasado también esa clase. Y podemos entender a partir de esto que es necesario que se entienda la filosofía de la debilidad como una dependencia directa de Dios, ya que Pablo, teniendo tantas características para sobresalir como líder, para sobresalir como predicador, pasábamos en la primera clase de esta segunda fase, que Pablo pudo haber sido llamado el mejor orador de sus tiempos, el mejor predicador por excelencia de toda la iglesia primitiva, por todas las cualidades y capacidades que él tenía, pero él reposaba en la gracia de Dios. Esto es fundamental, poder enseñar a las futuras generaciones y a los nuevos líderes. No confiar en su propia prudencia, no confiar en su propia fuerza. Tenemos que abrazar la filosofía de la debilidad para que el poder de Dios repose en el líder. Y es algo muy interesante porque el liderazgo actual eh, es una apología muchas veces de la vanidad, ¿no? O de la soberbia, o de la vanagloria que puede haber en un hombre. Estamos enfrentando a una generación que adora el poder militar, el poder intelectual, el poder económico, el poder científico. El concepto de poder está integrado a la trama de nuestra vida cotidiana. Todo nuestro mundo está dividido en bloques de poder.
En todas partes los hombres están luchando por el poder en diversas áreas, con frecuencia, con motivación cuestionable, ¿no? Entonces, tenemos que entender, hermanos, que esto es todo lo que ahora buscan las personas seguir en un líder, ¿no? La intelectualidad, el poder militar, la influencia que pueda tener uno y otro por la preparación. Podemos relacionar con la generación actual que seguían mayormente por prospectos que más que líderes son personas que influencian no siempre de manera positiva en las personas. Estamos en una generación donde se adora a los motivadores por su gran oratoria, que se adora a los influencers por la vanidad que ellos venden a través de los medios. Entonces, estamos afrontando este tipo de generación que sigue a estas personas que tal vez no muchas veces vamos a poder llegar a decirles líderes, ¿no? Esta generación está adorando todo eso y está buscando seguir todo eso. Si nosotros hacemos tal vez una breve investigación empírica dentro de nuestras propias iglesias, dentro de nuestros propios contextos y estudiamos a quiénes están siguiendo nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y aún tal vez las personas adultas, nos vamos a sorprender de que la mayoría de aquellos que son seguidos son personas muy cuestionables en cuanto a su fe, su ética moral, ¿no? Sus creencias y sus prácticas cotidianas. Pero las personas están siguiendo a todos estos influencers o líderes actuales. Así que lo primero que tiene que aprender el líder espiritual es que su poder no se va a basar en sus cualidades, en sus aptitudes y actitudes. Hemos dicho que prácticamente estas son cualidades de liderazgo natural. El líder cristiano, y para que formemos otros líderes es importante enseñarles este principio, no se va a apoyar en su liderazgo natural, se va a apoyar en el liderazgo espiritual. Y este liderazgo espiritual nos va a conducir a una debilidad delante de Dios, a saber que sin Él no podemos hacer nada, que es Él quien hace a través de nosotros, que es el poder de Dios que reposa en nosotros a partir de nuestras propias debilidades. Es un principio que vamos a tener que aprender cada uno de nosotros, tal vez con nuestra experiencia y vivencia. Los más sabios lo van a aprender viendo la experiencia de otros. Y esto es lo que tenemos que transmitir a la hora de formar nuevos líderes. Sin duda alguna, Pablo fue un referente por excelencia del liderazgo espiritual. Fue un referente por excelencia del éxito en el liderazgo cristiano. Pero ¿dónde yace la principal fuerza de su liderazgo? Yace en la debilidad que él tenía delante de Dios. Cuando estudiábamos la preparación temprana y los beneficios que Pablo pudo haber tenido, también estudiamos las adversidades que él pasó. Recordemos que él tenía el aguijón en la carne, que se tornaba en el punto de humillación de su ego delante de Dios, de saber que en sus fuerzas él no iba a poder. Y el Señor que le responde en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que en mí repose el poder de Dios. Es necesario, hermanos, que aprendamos y enseñemos esta filosofía de la debilidad para la dependencia del poder absoluto de Dios. Podemos adoptar el lenguaje del apóstol Pablo y decir, ¿quién es suficiente para estas cosas? Expresando la debilidad en nosotros mismos. Deberíamos estar abrumados con la intensidad de la obra que está ante nosotros, el peso de la responsabilidad que recae en nosotros. Si no fuera
que nuestra misma debilidad e insuficiencia nos da un reclamo especial para el cumplimiento de su promesa, la de Él que ha dicho: mi gracia es suficiente para ti, mi fortaleza se perfecciona en la debilidad. Aprendamos esto, hermanos, y enseñémoslo a otros. La obra que se nos está encomendando es grande y nosotros somos pequeños, pero el que nos hace grandes es el Señor. Así que vamos a aprender, indagar más, estudiar y profundizar esta filosofía de la debilidad, que tiene que ser uno de los principios para formar líderes cristianos.